Miqueas 7, 7 al 10. Les voy a dar ahí un tiempo, no se preocupen. Miqueas usualmente muchas personas creen que no está en la Biblia, pero sí está. Les voy contando. Miqueas, un profeta escogido por Dios. Miqueas comenzó su ministerio más o menos en el año 674 o alrededor antes de nuestro Señor Jesucristo. Tenía una misión. Su misión era informarle, decirle al pueblo de Israel y al pueblo de Judá las consecuencias que traería la desobediencia, las consecuencias y el castigo que vendría de Dios, de parte de Dios, por no haber hecho las cosas o no hacer las cosas como dicen, como Dios manda. Y Miqueas se mueve en medio de estos 7 capítulos expresándole al pueblo de Dios, a Israel y a Judá. Judá era el reino del norte, Israel era el reino del norte, Judá era el reino del sur. Y en ese entonces, el contexto histórico como estaba, Acaz era un rey que había decidido hacer todas las cosas totalmente contrario a lo que Dios había dicho. A él lo sucede después Ezequías, y Ezequías hace algunas cosas, y hace cosas que le agradan a Dios, lo que nuevamente el pueblo de Dios puede nuevamente restaurar entre medio de ellos la economía, porque estaba todo muy mal. Judá era asediado casi por 4 naciones, el rey Acaz había cerrado el templo, había prohibido a que cualquier persona fuera al templo a adorar, así que no era el mejor ambiente en el cual se estaba moviendo el pueblo de Dios. Miqueas los exhorta a que el pueblo de Dios había sido desobediente, había pecado contra Dios, y había visto mucho, habían experimentado o habían decidido hacer cosas que a Dios no le agradaban: robo, corrupción, asesinatos. Por dicho, era un sinfín de iniquidades que no le agradaban a Dios. Entonces, siempre Miqueas llega a un punto donde dice: puede haber salvación y puede haber restauración. Y resulta que en esa época, la religión propiamente en ese momento marcaba poca referencia a lo que la gente debería vivir. La religión no marcaba nada, para la gente era normal hacer las cosas que ellos hacían. Entonces, Miqueas hizo lo que Dios esperaba que él hiciera: anunciarle al pueblo que tenían que hacer cosas que deberían ser correctas delante de Dios. Y cuando yo les leo eso, Miqueas le volvía a recordar al pueblo que amara la compasión, que fueran humildes, que caminaran humildemente con Dios. Y en medio de todo esto, cuando uno lee a Miqueas en el Antiguo Testamento, uno llegaría a pensar: bueno, pero esto es un mensaje de Dios para ese pueblo en aquel entonces. Pero lo que uno tiene que pensar es que la palabra de Dios y los mensajes de Dios siempre son para nosotros en todo tiempo. Entonces, eso que vivía el pueblo de Israel y Judá en ese momento no es muy diferente a lo que vivimos o puede estar viviendo el mundo hoy en día. El mundo es injusto, hay injusticia, y resulta que el Señor nos llama a actuar con justicia. El mundo es lleno de dificultades, lleno de problemas y muchísimas cosas, pero el Señor nos llama a que seamos compasivos en un mundo donde hay problemas y donde hay dificultad. El mundo se mueve en medio del orgullo y la autosuficiencia, pero el Señor nos enseña que caminemos humildemente con Dios en medio de todas las cosas que usted puede estar haciendo cada día.
¿Por qué? Porque es en la voluntad de Dios que nosotros debemos caminar. Es en la voluntad de Dios donde nosotros nos movemos en obediencia. Porque cuando usted se mueve en la voluntad de Dios, usted va a impactar su hogar, va a impactar el lugar donde usted está, usted va a impactar una sociedad, usted va a impactar este mundo, usted va a impactar la iglesia cuando hacemos lo correcto, lo que le agrada a Dios. Entonces, Miqueas, si ya lo tienen, miren todo el espacio, el tiempo que les he dado para que lo busquen. Vamos a leerlo. Ahora sí, ¿estamos todos? Bien, dice, versículo 7. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia, hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará la luz y gozaré de su salvación. Y cuando lo vea mi enemiga, la que me decía, ¿dónde está tu Dios?, se llenará de vergüenza. Mis ojos contemplarán su desgracia, pues será pisoteada como el lodo de las calles. Versículo 11. El día que tus muros sean reconstruidos, será el momento de extender tus armas, tus fronteras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar asiento, por favor. Miqueas, como algunos otros libros del profeta menores en la Biblia, muchas veces no los consultamos, no los leemos y solamente citamos algunas porciones de la Escritura, pues que nos gustan, así de sencillo. Pero tienen muchas cosas, porque cuando uno lee aquí, podemos pensar que existe y allí está la misma enseñanza que el Señor ha traído todo el tiempo. La Biblia es un compendio del amor de Dios por nosotros, todo el tiempo. Y miren, los cristianos están perdonados, amén, amén, pero no somos perfectos. Bueno, así que, ¿quién puede dudar que Jesús pagó la pena, la deuda por todos nosotros? Pues nadie lo hizo, por todos nuestros pecados. Y el Señor asumió, ¿saben qué?, la responsabilidad por las consecuencias eternas que podíamos tener. El Señor nos perdona, el Señor extiende gracia, pero muchas veces podemos equivocarnos como cristianos porque creemos que podemos hacer las cosas y no vamos a experimentar o a vivir las consecuencias, la disciplina. Algunos quieren quitar de la Biblia o de su vida la palabra castigo. Pues el castigo existe, ¿sí? Entonces hoy en día, en este mundo actual, usar la palabra castigo suena como, reprender, exhortar, llamar la atención. No, el castigo, porque tenemos un Dios que castiga la desobediencia. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener que vivir con las consecuencias temporales de nuestras acciones. Amén. Vamos a tener que vivir con las consecuencias de nuestras actitudes. Vas a tener que vivir. Porque si Dios hubiera erradicado todas las consecuencias temporales del pecado, pues sencillamente no habría motivación para dejar de pecar. Y tenemos que estar motivados verdaderamente para dejar de pecar. ¿Por qué? Porque si peco hay consecuencias. Consecuencias que son temporales. ¿Por qué digo que son temporales? Porque las consecuencias no son eternas. Y no son eternas cuando usted lo pone delante de Dios. Pero si no fuese así, si no habría verdaderamente, no existiera una motivación para dejar de pecar, pues sencillamente la vida de nosotros tendríamos fiestas el fin de semana.
confesaríamos nuestros pecados el domingo y nosotros creeríamos falsamente que nuestras acciones no van a tener consecuencias negativas. Nuestras acciones tienen consecuencias, las buenas y las malas. Y tenemos que ser, como cristianos, verdaderamente estar atentos a eso. Porque a veces nos deslizamos fácilmente por cosas que nosotros consideramos que no nos van a hacer daño, pero resulta que sí. Le voy a provocar, le voy a dar una ilustración. Supongamos que ha estado consumiendo alcohol durante años y usted se ha vuelto químicamente adicto. Esto es una ilustración. Usted podría pensar en cualquier otra ilustración. Al principio, usted pudo cubrir sus indiscreciones, pero ahora su estilo de vida es pecaminoso. Ha quedado expuesto. Su rendimiento en el trabajo ha quedado por debajo del estándar. Ya no se desarrolla laboralmente de manera óptima y de manera eficaz. Y además de esto, se avergonzó usted mismo públicamente. ¿Qué dice la Biblia respecto a la gente que se embriaga y se emborracha? Y además de esto, su cónyuge lo ha abandonado y su salud se está deteriorando. Esto porque usted se ha vuelto adicto al alcohol. Su trabajo, su matrimonio, sus relaciones sociales y su salud. Entonces llega un momento en que usted finalmente se arroja a la misericordia de Dios. Él lo perdona, Dios le perdona, te hace una nueva creación en Cristo. Así dice la Biblia, eso es una verdad. Sin embargo, el alcohol ha dejado huella en su cuerpo, ¿o no? Entonces, perdió su trabajo, su esposa no está, y usted descubre que la sociedad es menos perdonadora que Dios. La sociedad no perdona. Entonces es un cúmulo de consecuencias de una decisión. Y usted podría tener su ilustración. Usted podría tener algo en su vida donde usted dice, esto que he hecho ha traído consecuencias. Pero aún así, sigo hablando de este señor alcohólico o señora. Esta persona logra encontrar un exitoso ministerio de consejería y de restauración y de recuperación que ayuda a todos los caídos a volver a Dios. Busca el perdón de Dios, pide perdón a los demás, repara todo lo que le es posible y construye una nueva vida en Cristo. Este señor o esta señora, su vergüenza en determinado momento será vencida por la gracia de Dios. Porque eso es lo que hace Dios. Dios extiende gracia. Y este es el caso de Miqueas, exactamente. Miqueas, que habló sobre todas las condiciones pecaminosas de Israel y de Judá, y Miqueas esperaba la redención de Dios. Esperaba que la venida del Salvador. Por eso la palabra de Dios dice en Miqueas 7:7, dice: pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación. Y dice, mi Dios, ¿qué? Me escuchará. Claro, Dios te va a escuchar, Dios te va a salvar, Dios va a extender gracia, pero tenemos que vivir con las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Dios puede hacer de ti una persona nueva, puede cambiar, claro, Dios lo transforma.
pero hay cosas donde han quedado sencillamente como resultado de las decisiones que tomé. Y aunque Miqueas vivía bajo la ley de Moisés, Miqueas dijo: yo espero en el Dios de mi salvación. Y él dice: mi Dios que me escuchará. Miren, si nos ponemos nuevamente en el contexto histórico de Miqueas, el enemigo de los israelitas se movía por todas partes. Se movían incluso con malicia. Querían hacerle daño. Ustedes saben que todos los enemigos de Judá y Israel, los enemigos sabían cuál era el Dios de Israel y de Judá, todos sabían. Igual como el enemigo que puede estar rondando en su vida. Él sabe lo que usted cree, él sabe en quien usted cree, él sabe en quien usted confía. Eso mismo pasaba con los enemigos. Pero a pesar de haber eso, a pesar de ser el pueblo de Dios, miren, muchos reyes, como dice la Escritura, hicieron lo que no le agradó a Dios. Como este rey Acaz, cerró el templo, lo llenó de idolatría y impidió que cualquier persona fuera a adorar al templo. Entonces, muchas veces, sí, Dios te ha visto, Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, pero tenemos que movernos de una manera íntegra y recta y en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo es malo. Y el mundo va a querer dañar tu vida y va a querer dañar tu relación con Dios y va a querer dañar todo lo que sea posible para que no alcances el propósito por el cual Dios te creó. Pero ese era el pueblo de Dios. Había pecado, había incurrido en el juicio de Dios. El Señor los estaba castigando. El Señor los estaba disciplinando. ¿Y qué pasa cuando el Señor los estaba castigando y el Señor los estaba disciplinando? Todos alrededor se reían. Todos se mofaban de ellos. Y por eso le pregunta en el versículo de 10, dice: cuando lo vea mi enemiga, la que me decía, ¿dónde está tu Dios?, se llenará de vergüenza, mis ojos contemplarán su desgracia, pues será pisoteada como el lodo de las calles. ¿Sabes qué? Aunque muchas personas no te pregunten dónde está tu Dios, te puedo asegurar que muchas personas han pensado, cuando te ven a ti en medio de una dificultad, en medio de una desgracia, en medio de algo que ellos dicen: uy, mira, ¿y cuál es el Dios que tiene? Se están haciendo esa pregunta. Seguramente por respeto no te la harán. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en que tú crees? Pues el enemigo va a usar y va a querer usar eso. Y si no te lo dicen las personas, muchas veces lo vas a pensar. Porque muchas veces hemos pensado: pero ¿dónde está Dios que no me ayudó? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no hizo nada? Pues Dios sí te está ayudando. Dios sí está haciendo algo. Dios siempre está haciendo algo. El tema es que no podemos, si no abrimos nuestros ojos para darnos cuenta lo que Dios nos quiere enseñar en medio del tiempo que Él nos ha llamado a tener paciencia y esperamos a lo que Él va a hacer. ¿Qué estoy aprendiendo en medio de ese tiempo? ¿Qué estoy aprendiendo en medio del momento que estoy viviendo? ¿Cuál es la temporada que estás viviendo en este momento? ¿Qué es lo que estás experimentando en este momento? ¿Por qué no podrías tener paciencia y sencillamente seguir siendo obediente a lo que Dios te está diciendo y esperar en Dios? No importa que los de allí afuera se mofen, porque muchas veces, muchas personas allá afuera saben y conocen el Dios que tú tienes. Y porque saben y conocen el Dios que tú tienes, están esperando pues que todo en tu vida se vea tan de manera perfecta que digan: no, sí tiene un Dios. No, pues sí tienes un Dios. Y hay un Dios en el cual tú crees, y hay un Dios que está cuidando tu vida, y hay un Dios que te ama, y hay un Dios que quiere lo mejor para ti. Independientemente, ¿y sabes qué? Siempre Dios se va a glorificar en el tiempo perfecto. No conozco ningún momento, y ahí sí les hablo de mi vida, de nuestra vida como hogar, que hemos pasado de todo tipo de situaciones, donde muchas personas alrededor dirían: ¿y dónde está su Dios? Pues ¿sabes qué? Tal como decía aquí en Miqueas, dice: mis ojos contemplarán. Nosotros veremos cómo será pisoteado, no que los mate, Señor, no, pero cómo será pisoteado todo aquello que se levantó contra nosotros. Y de que se levante algo contra ti o contra mí,
No es que digan, es que te va a ir mal, no, es que te digan solamente, ¿y dónde está el Dios en el cual tú crees? Pues el Dios en el cual yo creo siempre se mueve en su tiempo, y es el que se glorifica sobre todas las cosas, y eso es lo que yo tengo que creer. ¿Dónde está tu Dios? Y Miqueas responde, usted siempre pueda tener esa respuesta: enemiga mía, no te alegres de mi mal, caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. Si se dan cuenta, Miqueas vuelve a llevarnos a una reflexión, porque esa es una reflexión. Caí, pero he de levantarme. He pecado y soportaré la disciplina del Señor. Ustedes saben cuántas veces es necesario poder ir uno, ¿verdad?, humildemente delante de Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? Caí, pero he de levantarme. He pecado, pero yo sé que tú eres de salvación. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Eso es lo que espera cada día, que usted pueda verdaderamente poder ser tan honesto y honesta delante de Dios, de decirle: ¿sabes qué, Señor? He cometido pecado contra ti. Y esperar sencillamente que sea Dios que siga extendiendo gracias sobre tu vida. Así que qué bueno poder decir: si el Señor es mi luz y el Señor es mi salvación. No importa el momento que estés viviendo ni la situación que estés pasando, el Señor seguirá siendo siempre mi luz y mi salvación. Y mira qué sucedía en medio de esto. Porque a veces uno, cuando dice, ¿saben qué sentía el pueblo de Dios en ese momento cuando era asediado por el enemigo? Cuando el enemigo le decía: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está? Increíble, porque ellos saben, ¿dónde está ese Dios que los sacó de Egipto? ¿Dónde está ese Dios que ha hecho milagros? ¿Dónde está ese Dios que derribó las murallas de Jericó? ¿Dónde está? Y ellos sabían que ellos tenían un Dios, ellos sabían que ellos tenían un Dios todopoderoso, pero lo que también ellos sabían que era un pueblo desobediente. Por eso les decía: ¿dónde está el Dios en el cual tú crees? ¿Por qué? Porque ha sido minada tu confianza, ha sido minada tu fe. Entonces ellos empezaron a sentir lo mismo que sintió Adán y Eva. ¿Saben qué? Vergüenza. La vergüenza que sentían los israelitas por causa de su pecado. ¿Saben qué hacían? Hacía que se escondieran. Porque eso hace la vergüenza y eso hace la culpa. No ha cambiado. Sucedió con Adán y Eva e incluso sigue pasando con nosotros. El pecado hace que te avergüences. El pecado hace que te sientas culpable. Y cuando eso sucede, pues vas a querer esconderte. ¿No se ha dado cuenta que el pecado siempre ocurre en lo oculto? El pecado siempre se mueve donde tú crees que nadie lo ve. Ese es el pecado. El pecado se mueve en medio de todo aquello que tú crees que nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí. Dios se da cuenta de todo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Si el Señor ve y te ve con vergüenza, si te estás escondiendo, el Señor siempre lleva a su pueblo hacia la luz. Y el Señor siempre va a buscar llevarnos a nosotros a la luz. Pero ¿cómo te lleva el Señor a la luz? Cuando te enfrentas a la verdad, cuando eres confrontado con la verdad, cuando te vuelves a Dios, cuando reconoces que lo que has hecho no le ha agradado a Dios. Cualquier cosa, lo que sea, eso es el uno confrontado. Por eso Miqueas dice: caí, pero me voy a levantar. He pecado, pero tú eres mi luz y mi salvación. ¿Cómo se llama eso? Reflexión. Yo puedo reflexionar sobre aquellas cosas que no le han agradado a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Cuando tú puedes reconocer eso, ¿qué pasa con el enemigo? El enemigo quiere que tú te sientas culpable y avergonzado. Eso es lo que quiere el enemigo todo el tiempo. Culpable y avergonzado. Diga conmigo: culpable y avergonzado. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero Dios no. Jamás Dios te va a condenar. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios es que hace que el enemigo sea el que quede cubierto de vergüenza y no tú. Eso es lo que hace Dios. Cubre a tu enemigo de vergüenza
hace que tu enemigo sea el que caiga. Por eso el versículo 10 dice: cuando vea a mi enemigo, lo que me decía, ¿dónde está tu Dios?, se llenará ¿de qué? De vergüenza. ¿Cuántas veces podrás haber visto en tu vida que cuántas personas dijeron: pero mira lo que le pasó, mira lo que vivió, mira cómo está, mira qué tal cosa? Y en poco tiempo dicen: wow, pero mira, oye, su vida, y qué cambió, y qué hizo, y todo. ¿Por qué? Porque Dios avergüenza a los demás. ¿Tú sabes que Dios no te avergüenza a ti? La vergüenza que nace de ti es el producto de haber pecado y haber ofendido a Dios. Pero Dios sí tiene el poder de avergonzar a los demás, aquellos que no reconocen lo que Dios está haciendo respecto a todos los que eran escogidos, a los que eran elegidos. Entonces, muchas veces los cristianos piensan que ser castigado o disciplinado es ser rechazado. Y no, ser castigado y disciplinado no es ser rechazado. El Señor se va a mover en medio de eso. Porque la palabra que nos gusta, sí, la disciplina de Dios, que eso leíamos el domingo pasado, sí, a nadie le agrada. Pero la palabra de Dios habla de castigo. Es que el castigo es lo que nadie quiere escuchar, lo que nadie quiere saber, de lo cual nadie quiere hablar. Pero muchas culturas de este mundo han basado y se han basado en la vergüenza. Ustedes, sin darse cuenta, incluso en su lugar de trabajo, en lo que usted hace. Mire, yo le atrevo a asegurar que en el ámbito laboral donde tú estás, ¿saben qué pretende el mundo? ¿Qué crees tú que pasa cuando no eres eficiente como la expectativa que pueda tener aquella persona que te contrató? Si no eres eficiente o no eres tan efectivo, ¿qué crees que van a querer el mundo poner sobre ti? Vergüenza. Vergüenza. No hiciste, no alcanzaste, no pudiste. ¿Y cómo te sientes? Avergonzado. Pero no es porque las personas lo quieran hacer, sino porque ese es el mundo. Cuando no logras algo, cuando no alcanzaste algo, entonces el mundo se va a mover ¿en qué? En que se basa sobre la cultura y lo que nos movemos hoy en día. Te va a avergonzar. ¿Por qué? Porque el mundo castiga a los pecadores también. ¿Y cómo lo hace? Avergonzándolos. Avergonzándolos. ¿Y avergonzándolos qué? Públicamente. El enemigo lo hace. El enemigo te va a querer avergonzar públicamente. Una persona que obró mal, una persona que se movió en un acto de corrupción, ¿qué cree que sucedió? Fue avergonzado ¿cómo? Públicamente. Una persona, piense, porque eso es lo que va a querer el mundo. No te has casado, tienes relaciones, quedas embarazada, un niño fuera del matrimonio. ¿Qué crees que hace el mundo? A algunos les sonará esto fuerte, pero esa es la verdad. ¿Qué va a hacer el mundo? Va a querer avergonzarte. Cualquier cosa que hagas. En tu trabajo, no alcanzaste una meta, no alcanzaste algo que tenías que hacer porque tenías unos compromisos y expectativas. ¿Y qué va a hacer el mundo? Avergonzarte. Avergonzarte. Todo el tiempo. Y me refiero a todo. O dígame si usted está pasando por una... Miren, yo no sé si amar o odiar a los bancos. Son necesarios, pero también a veces, mire, yo decía, ustedes saben, yo nunca le pedí una tarjeta de crédito a un banco. Me la dieron. Otras personas se mueren y se matan por pedir una tarjeta. Yo no se las pedí, me la dieron. Después otro banco, de la nada, ni siquiera tengo cuenta en esa, y me dio una tarjeta de crédito. Además, lo peor de todo es que me sedujeron y me dejé seducir. Y uno se deja seducir por muchas cosas. El banco es lo más espectacular cuando tú eres ese cliente que estás allí, pero cuando no, cuando te demoras, cuando no cumples, o sencillamente, mire, se los digo, cuando atrases usted en el pago de su hipoteca, ¿qué cree que hace el banco? Al final, es más,
Le digo, gracias a Dios nos ha regalado unas propiedades y cada vez que nos regalaba, el hermano nos mandaba, hermano, ¿no ha visto la carta cuando le dicen, lo felicitamos, estamos alegres, oiga esto, haces parte de la familia? Y no, wow, haces parte de la familia. ¿Cuál familia? A ver, mijito, deje de pagar que usted ya no hace parte de la familia. Usted ya no hace parte de la familia. Demórese un poquito. Demórese un poquito. Y ahí vienen, o sea, ya no hay amigos. Pero no importa. El mundo no es ese. Sino, ¿qué quiere hacer el mundo? ¿Qué quiere hacer el enemigo? Avergonzarte. Avergonzarte. Pero Dios no obra así. Dios no obra así. Por eso dice el Señor, cuando lo vean mi enemigo, lo que me decía, ¿dónde está tu Dios? Porque el mundo quiere avergonzarte. Y a pesar de que muchas personas no saben que tú eres cristiano, a ti te va a llegar ese pensamiento y tú te vas a decir lo mismo. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? No estoy haciendo un testimonio, no estoy haciendo las cosas como deben ser. Pero Dios no te avergüenza, porque Dios no te condena. Dios no te condena. Y tú crees algo. Si tú has decidido y has reconocido lo que hiciste mal, porque eso es muy importante, Dios tiene toda la capacidad de restaurar lo que Él quiera. Se lo digo por experiencia. Todo lo que Él quiera restaurar. Una de las cosas que empecé a pensar en mi vida, y es que, como decía la esposa del pastor Darío, lo decía, para Dios plata no es un problema. El dinero no es un problema para Dios. El dinero es un problema para nosotros, pero para Dios no, porque Dios lo puede resolver todo en cualquier momento. Sencillamente espera, ten paciencia, pero sobre todo aprende lo que está enseñándote Dios. ¿Por qué? Porque el mundo va a querer castigar a cualquier pecador que haga algo malo, pero el reino de Dios funciona diferente. El reino de Dios está basado ¿qué? En la gracia. En la gracia, porque Dios nos da aquellas cosas que nosotros no merecemos. Y quiero que me acompañen a Romanos, por favor, 6:14. Romanos 6:14 dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Gracia. Y estar bajo la gracia es que usted pueda decir confiadamente, no soy culpable. Dígalo conmigo, no soy culpable. Amén. Hoy te digo a ti, no eres culpable. Amén. Y si va allá adelante al capítulo 8 de Romanos 8, versículo 1 al 2, allá creo que está en la misma página como adelante, dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y ¿qué? Y de la muerte. Ya no hay que, dice la Biblia, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. El Señor dice, ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. Y el Señor dice, ya no hay ninguna condenación para los que están ¿qué? Unidos, ¿qué? Dice la Biblia, a Cristo. A Cristo. Entonces, cuando uno ve esto, lo que dice la Biblia, no podemos seguir viviendo una vida cristiana confundidos. Y no podemos vivir una vida cristiana sin conocer lo que Dios dice. Porque podemos ser engañados. Y podemos estar pensando que lo que estamos haciendo está bien. Es más, que lo que yo estoy hablándome, porque usualmente lo que hacemos es nosotros, miren, somos especialistas para nosotros predicarnos nosotros mismos. Pero usted tiene una prédica y tiene un evangelio que muchas veces no es el correcto, es completamente diferente a lo que Dios ha dicho. ¿Saben cuántas personas pueden vivir en condenación cuando Dios dice que ya no hay condenación en tu vida? ¿Cuántas personas se pueden seguir sintiendo culpables? ¿Usted que va a seguir viviendo como Adán y Eva? Culpable y avergonzado y escondido. Diga conmigo, culpable, avergonzado y escondido. Pues el Señor ya no te culpa, el Señor ya no te avergüenza y el Señor no te esconde. Ya no eres culpable, estás viviendo bajo la gracia. Ya no estás escondido, estás en la luz. Es que el que se esconde, ¿saben que es una persona que se esconde?
escondido, estás en un lugar donde nadie te ve, estás en un lugar oscuro, pero el Señor dice que te ha sacado a la luz. Y Miqueas le decía al pueblo de Israel que el Señor lo sacará a la luz, y lo sacará a la luz es que ya no va a haber vergüenza en ustedes, y el Señor ya no va a tener en oscuridad. Y muchas veces puedes ser quedado y sentir que estás en la oscuridad, como esta ilustración de este alcohólico, adicto químicamente ya al alcohol. Entonces en su vida ya hay culpa, vergüenza, y está escondido. ¿Puede haber alguna adicción en tu vida? Pues solamente tú la sabes. ¿Qué adicción puede haber en tu vida? ¿A qué te has vuelto adicto y no te has dado cuenta? ¿Te volviste adicto a las noticias que no son noticias? ¿Te volviste adicto a qué? ¿A la pornografía? ¿A ver aquello que no deberías ver? ¿A qué te has vuelto adicto? Porque Dios no quiere que te sigas sintiendo y que sigas esclavo a algo de lo cual ya Él te liberó y te sacó a la luz. Adicto a la mentira. ¿Sigues viviendo una vida de orgullo y de autosuficiencia cuando el Señor te sacó de allí? ¿Sigues viviendo una cantidad de mentiras? Pues el Señor dice que no, que somos libres. Somos libres. Porque lo que hace la mentira y lo que hacen los hábitos que no son buenos es que la mentira y los hábitos que no son buenos te llevan ¿a qué? Al pecado. Al pecado. Y por eso Miqueas fue tan enfático y profetizó sobre el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Les dijo, van a ser ¿qué? Castigados. Miqueas no usó la palabra disciplina y exhortación, dijo castigados. Y en medio del castigo, el castigo que le revela Miqueas al pueblo de Israel y de Judá no es un castigo para destruirlos, es un castigo que se deriva del amor de Dios por ustedes para cuidarlos. Y Dios siguió haciendo exactamente lo mismo. Pero a veces no nos damos cuenta que había algo equivocado en nosotros. Pues claro que sí. Pero somos una nueva generación en Cristo. Que hemos pecado y que fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo ha muerto por nuestros pecados. Ahora podemos vivir vidas justas como hijos de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Somos lo que vivimos y podemos tomar la decisión, porque usted ahora puede elegir pecar o no pecar. Pues elegimos no pecar, no ofender a Dios. Y sepa algo, no importa, porque no hay un cristiano perfecto, no existe. Cuando usted peque, nuestro Padre amoroso celestial sí nos va a disciplinar, pero eso simplemente prueba que somos sus hijos. Si hay algo que he aprendido últimamente, y cada día el Señor lo refuerza más en mi corazón, es que, Señor, tu disciplina es buena. Tu disciplina es buena. Como dice Hebreos 12:5. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor disciplina a los que aman y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos ¿qué? Legítimos. Miren, qué bueno poder saber esto, porque como hijos no estamos motivados por culpa y no estamos motivados por vergüenza. En nosotros ya no hay ni culpa ni vergüenza. El Señor ya nos ha movido a otro lugar. Si usted se siente culpable o avergonzado por algo, póngalo delante de Dios, pídale perdón a Dios, así como Miqueas pudo decir aquí en su reflexión: caí, pero me levanté, he pecado contra el Señor, pero sabes que voy a soportar su furia. No, es que Miqueas lo decía. Imagínate que uno pueda, usted se imagina usted diciéndole al Señor: he desobedecido, he pecado, pero sabes que, Señor, soportaré tu furia. No, a nadie se le ocurre hoy en día, siglo XXI, decir: Señor, estoy dispuesto a soportar tu furia. Pues bueno, pero les digo algo: el Señor es fuego consumido, el Señor castiga. ¿Por qué? Porque es que el Señor odia el pecado.
El Señor no tiene nada que ver con el pecado. Y a veces nosotros llegamos a pensar como cristianos, no, pues que el Señor, el Dios es como un monigote por allá arriba que es muy bueno, y que le pedimos todas las cosas y nos lo dan. No, Dios es fuego consumidor. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y por eso hizo lo que hizo por nosotros, por amor. Así que mire, usted sabe cuántas personas allá afuera no tienen ni la más remota idea y no saben que ya en su vida, de su vida podrían experimentar ya ni culpa ni vergüenza, y que el pecado ya no tiene poder en ellos, y no tienen ni idea y no lo saben, sencillamente porque no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero usted ya lo hizo, yo ya lo hice. Entonces en mi vida no hay culpa, en mi vida no hay condenación. Puedo vivir una vida libre en Cristo. Así que, amigos, usted hoy tiene que irse a este lugar sabiendo que hemos sido motivados por el amor de Dios, que nosotros no condenamos a otros. Si el Señor no me condena a mí, yo no condeno a nadie más. Que no condeno a otro cuando peca. Porque es que, entre otras cosas, los cristianos somos especialistas para ver el pecado de los demás. Yo no sé de dónde sacamos esa habilidad. ¿Ah? Nosotros nos damos cuenta siempre cuando pecan los demás. Cuando alguien más hace algo malo, eso sí, póngale la firma, usted ya se dio cuenta. Pero qué cuestión tan difícil que nosotros no nos damos cuenta de los nuestros. Nos cuesta trabajo reconocer los nuestros. Ah, no, es que es fácil. Es que usted le dio al Señor la mirada panorámica para ver el problema en los demás y no verlo en usted. ¿Sabes qué? Eso es una estrategia del enemigo, la estrategia más efectiva que puede existir. Cuando usted ve el problema en los demás y no lo ve en usted, pues mírese hacia adentro. ¿Alguien puede mirarse hacia adentro? ¿No? Claro, es que los ojos nos los pusieron para mirar hacia afuera. Pero la conciencia la puso el Señor para mirar hacia adentro. Los ojos de la conciencia para mirarse usted. ¿Amén? Así que si en algún momento condenó a alguien, pídale perdón a Dios. Si usted culpó a alguien, pídale perdón a Dios. Porque Dios a usted ni lo condenó, ni lo culpó. Y el Señor lo sacó de la vergüenza y la culpa y lo sacó de donde usted estaba escondido debajo de esa piedra que pensaba que nadie lo veía. El Señor lo sacó a la luz. Así que no sea usted aquel que cree que puede llevar a cualquier otra persona a la culpa, a la vergüenza y esconderlo por allá en un lugar que seguramente usted estuvo en algún momento. ¿Y saben qué? Me encanta el día de hoy porque hoy aprendemos como iglesia que nosotros somos disciplinados para nuestro bien. Y eso es bueno. Me encanta poder saber hoy que tenemos una feria de ministerios. El ministerio cristiano es de reconciliación. Nosotros somos reconciliadores, no condenadores. El ministerio cristiano es de reconciliación y no de condenación. Y cuando el Señor nos enseña eso, nos está diciendo: entre ustedes no nos avergonzamos, no nos avergonzamos los unos a los otros, porque el Señor ya nos libertó, el Señor nos liberó, el Señor ya nos sacó a la luz. Entonces, si nosotros no nos avergonzamos unos a otros, nosotros lo que hacemos es edificarnos unos a otros. Así que hoy, que sea un tiempo del ministerio donde usted encuentre el lugar donde usted verdaderamente sea sensible a la voz de Dios y lo que Él está diciendo, a su llamado, a servir, a ser presencial de todas las reuniones que esta iglesia tiene. Yo le doy gracias a Dios porque hoy en día podemos tener ministerios que tocan y queremos alcanzar todas las necesidades que pueda tener la iglesia. Jóvenes,
chicos, familias, hogares, matrimonios, hombres, mujeres, todo, ministerios de servicio, la alabanza, ujieres, así que si usted canta, mire, anímese. Mire, ¿usted sabe cuántas personas me han dicho aquí? No, es que yo toco el bajo, no, buenísimo, venga, no, es que yo toco piano, no, buenísimo, una vez me dijo uno, no, es que yo toco el saxo, no, lo mejor, no, es que yo canto, no, mejor. ¿Saben dónde están? No tengo ni idea. Sí, le estoy hablando a usted. Todo el mundo dice, sí, yo puedo, pero ¿saben qué? Yo he aprendido a, no los condeno, ¿vieron? No condeno, no culpo. Mire, el único que yo le diría directamente que no tiene chance sería a Andy, que levantó la mano. Si Andy me dice, pastor, quiero ir a la alabanza, Andy, la verdad es que Andy, en la alabanza tienes que estar mucho tiempo de pie. Y hay una edad en que uno ya mejor no puede estar mucho tiempo de pie. Pero mire, anímense. Y yo sé que el Señor les está hablando, yo sé que el Señor está hablando a las personas. Aquí, ¿cuántos? Allá Dios se sienta allí, eso es ubicar, eso es lo peor dicho, están un poquito de hacer, ¿cómo se llama eso? Ya van a empezar a llamar directamente a las personas para que se inscriban a servir en Ujieres. Pero anímense, haga parte del cuerpo de Cristo en algún área del cuerpo de Cristo. Aquí lo que necesitamos son brazos para todo, para Rock and Kids, para todo. Es un proceso, inscríbase en los cursos, en los talleres de formación, de conexión, conózcanos. Pero parece que hay una cantidad de personas en la iglesia que se quedaron felices conociéndonos. Nos conocieron, pero tienen que conectarse, tienen que crecer, tienen que servir. Conéctese. Así que me encanta porque, para terminar, Miqueas le dijo al pueblo, le recordó, el Señor, y me encanta este versículo, Miqueas 6:8, lo voy a leer en esa versión, que dice, el Señor te ha dicho lo que es bueno. Yo creo que todos ustedes en algún momento lo han escuchado. El Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Lo leí en la NTV. Pero si te das cuenta que sencillamente Dios nos sigue hablando. Porque nadie puede ser ignorante, decir, no, es que lo hice por ignorancia. No, la palabra de Dios nos enseña, el Señor te ha dicho lo que es bueno. El Señor te ha dicho lo que exige de ti. El Señor te ha dicho que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines, ¿qué? Humildemente con Dios. Y caminar humildemente con Dios significa que tú no eres Solomán, medalaganario. No, tú haces lo que Dios te dice. Eres obediente y te alineas con la voluntad de Dios. Eso es caminar humildemente con Dios. Caminar humildemente con Dios es escuchar. Es que cuando usted tiene un plan, no es un plan. Usted le pregunta a Dios, Dios, ¿cuál es tu plan? Tener humildad para decirle a Dios, Señor, sabes que te reconozco en esto que estoy haciendo. Te reconozco en mi plan, te reconozco en el sueño, te reconozco. Soy humilde al aceptar que lo que tengo nada es mío, es tuyo, porque tú me lo diste. A ti te pertenece. Soy un administrador de las cosas que tú me has dado, incluso mis hijos. Usted no es bueno. ¿De dónde sacaron ustedes, papitos, papás? ¿De dónde sacaron que los hijos son suyos? Los hijos son de Dios. Y usted solamente es un papá y una mamá privilegiado, escogido por Dios para ser un buen administrador del tiempo, del hijo que Dios le ha dado, y un buen administrador de todo lo que usted va a dejar en ese hijo como legado. Porque es que los hijos son por un corto tiempo. Por un corto tiempo donde usted toma esa decisión. Pero si usted no es responsable como papá de darle a sus hijos lo que tiene que darle, pues usted sencillamente fue un mal administrador. Los hijos son un regalo de Dios. Toda la vida que Dios uno le da es un regalo de Dios. Esta iglesia, todo esto es un regalo de Dios. ¿Saben por qué la cuidamos? Porque Dios nos demanda a nosotros, ¿qué? Ser administradores. Usted es administrador de todo lo que tiene.
su negocio, su trabajo, donde usted está, su posición laboral. Usted solamente es un administrador en ese lugar de todo lo que Dios le ha dado. ¿Sabe qué? Administralo bien. Administralo bien. Porque Dios nos va a demandar eso. ¿Cómo está ese lugar que nos dio el Señor? Nos da los recursos, nos da todo, que los aires, no, pues yo puedo dejar que esos aires se queden prendidos aquí todo el día y que eso nadie les haga mantenimiento y que se llenen de moho y que se aumente la luz, pero tengo que ser un buen administrador. Ustedes pueden venir aquí todos los domingos, no hacen esto, déjenlo así como está, ¿y qué va a pasar? Pues hay que ser un buen administrador. Hay que limpiar, hay que lavar, hay que hacer todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado que todo lo que hacemos, lo hacemos ¿para quién? Para Él. Amén. Entonces, Miqueas, ¿qué dijo? Volviendo a mi amigo Miqueas, que si usted lo trae hoy en día, mira, lo que le dijo Miqueas al pueblo era: esperen en el Señor. Esperen en el Señor en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque Él escucha y salva. Cada vez que usted necesite la ayuda de Dios, Él lo va a escuchar y Él te va a ayudar. Miqueas le dijo: tranquilos. ¿Sabe qué se refleja aquí? Miqueas dijo: Dios llevaría a salvo a su pueblo. ¿Durante qué? Durante los tiempos difíciles. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con tu vida en medio de los tiempos difíciles? ¿Te ha llevado qué? A salvo. Te ha movido seguro en medio de las cosas que has vivido, porque Dios ha estado allí. Le enseñó a Israel a qué: sean pacientes, como te lo está enseñando a ti o me lo ha enseñado a mí. Tengo que aprender a ser paciente, y debería ser paciente. ¿Por qué? Porque en medio de la paciencia Dios está ejerciendo su disciplina. Y si usted quiere ponerle en medio de la paciencia el nombre castigo, pues sí, muchas veces Dios nos ha castigado por haber hecho cosas que no le agradaron a Él. Pero ¿sabes qué? En el momento Dios nos sacará de ese momento de aflicción. Dios nos sacará de ese momento de oscuridad. Dios nos sacará de esa temporada difícil. Y alguien dirá: no, pero es que yo estoy viendo cuántas personas han pasado quebrantos de salud, momentos de aflicción de salud críticos. Pues ¿saben qué? Fue un momento difícil, pero Dios, ¿qué? Te va a sacar nuevamente a la luz. Y ¿saben esta? Miqueas le dijo eso al pueblo. Que algunos dirán que no, pero ¿sabes qué? Dios a todos tus enemigos los va a sacar de tu lado. A todos los enemigos, y por el nombre que quieras. Porque dice Dios, Miqueas le dijo al pueblo de Israel: todos tus enemigos van a ser castigados. Todos aquellos que se levanten contra ti, contra mí, contra mi casa, mi familia, van a ser castigados por Dios. Y no es porque yo lo desee, sencillamente es que Dios es fiel y Dios te cuida. Y todo aquello que haya querido hacerte daño, Dios se va a encargar de él. Amén. Dime, ¿dónde están las demás? ¿Qué pasó con el piano? ¿Cómo así que no suena? Se fue el sonido. ¿Ah? Se fue el sonido. Se fue el sonido. Y yo, como estoy hablando aquí, yo lo que hago en mi casa es que hago enchufe, ¿no? Haga el enchufe, apaga la luz, bajen los tacos. Bueno, podemos confiar en Dios. Amén, iglesia. Amén. ¿Y Sebastián? Ahora, podemos confiar en Dios. Amén. Amén. Podemos tener fe en Dios. Amén. Pero le voy a decir algo. Tenemos que estar dispuestos a actuar conforme a la voluntad de Dios, porque tenemos fe en Él, porque confiamos en Él y vamos a ser obedientes a lo que Él dice. Amén. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque esa es tu verdad. Yo te alabo, Padre, y te bendigo. Gracias, Señor, porque cuántas veces nos estás llamando a que tenemos que estar dispuestos a actuar en tu voluntad, conforme a la fe que nosotros hemos creído, a la fe que tenemos, a la fe que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque este día podemos reflexionar y que sea un momento donde siempre lo hagamos sobre aquellas cosas que te han ofendido, que podamos decir: sí, Señor, caí, pero de levantarme. El pecado, Señor, acepto la disciplina, Señor, pero sé que en tu momento me sacarás a la luz y voy a experimentar tu salvación.
Gracias por perdonarme. Gracias porque ya sé que en mi vida no hay condenación, no hay culpa, no hay vergüenza. Gracias, Señor, porque hoy puedo tener y saber con toda certeza que lo que has puesto en mi vida es extender gracia y que jamás se acabará. Seguirás extendiendo gracia sobre gracia. Gracias por amarnos de esa manera, de manera incondicional. Y gracias, Señor, porque cada día es una oportunidad que nos das para ver tu bendición y aún para seguir teniendo paciencia y seguir teniendo la esperanza de saber que todo aquello que nos has prometido se cumplirá, porque tú eres fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.